brevemente quisiera recapitular que el resultado de estas audiencias, de las pláticas, de los estudios, del análisis que hemos hecho los presidentes de estas comisiones, los secretarios, sus integrantes, Laura Rojas, la senadora Cristina Díaz, el senador Encinas, quisiera darles un breve recuento de qué es lo que estamos trabajando en esta parte final de los trabajos, de este tercer bloque y de una primera redacción de un predictamen. Y en esto ha quedado claramente establecido que la materia en el tema de fideicomisos pues es específicamente aquellos que no cuentan con una estructura en donde todos hemos coincidido que son sujetos obligados directos y estamos tratando de encontrar la redacción adecuada para estos fideicomisos que exclusivamente no cuenten con una estructura. Respecto al modelo sancionatorio, estamos en pláticas de hacer un sistema mixto, va avanzado igual, seguimos en estas redacciones. Las causales de reserva financiera, económica y monetaria, se ha establecido un grupo de especialistas que están trabajando junto con Banco de México, el senador Ernesto Cordero, el senador José Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador Armando Ríos Peter, que están haciendo algunas aproximaciones a estas redacciones de financiera, económica y monetaria. En el capítulo de materia energética también estamos haciendo una redacción que deje salvaguardada la preocupación de algunos grupos parlamentarios, reconociendo que es un tema de ley federal, pero que se haga un reconocimiento a la inclusión de estos cuando llegue. En la prueba de daño estamos también proponiendo algunas redacciones, nos estamos poniendo de acuerdo en ver si pudiéramos transitar con alguna serie de categorías para no tener que hacer cada una de las pruebas de daño en primera instancia y poder tener categorías por temas, que esto evitaría que sobre el mismo tema, en lugar de hacer 1000 pruebas de daño, tuviéramos una por categoría y a la hora de hacer que se presentara el recurso, adicionalmente otra prueba de daño. También estamos explorando con la mejor actitud todos los senadores. Recurso de la Consejería Jurídica, ha quedado claro que es exclusivamente para el tema del IFAI y seguimos en esta redacción. Para controvertir las resoluciones. Así es, para controvertir las resoluciones del IFAI exclusivamente. La redacción en materia de derechos humanos, me parece que estamos llegando a algún consenso explorando la redacción de la actual ley federal, la redacción de la Red por la Rendición de Cuentas y la redacción de nuestro amigo Oscar Guerra. Hemos incluido también una redacción respecto a la accesibilidad de personas con discapacidad, que siempre está tenido tanto el PRD como el PAN, como el PRI, como el Verde, que evidentemente siempre se ha considerado estar plasmados, evidentemente están ahí, entendemos que hay algunas preocupaciones que sepan que evidentemente están contempladas. La redacción de condonaciones fiscales, también estamos haciendo los últimos ajustes para quedar claro que las exenciones en la parte que sea materialmente imposible cumplir, pues quedarían fuera, buscando una redacción de esto también. Dicho lo anterior, y ese es el estado que guardan los puntos para los cuales los hemos invitado a participar, a escuchar a los expertos en la materia, también decirles pues que está abierto, si ustedes desean plantear algún otro tema que no esté dentro de los que se les han señalado, por supuesto que son bienvenidos. Damos la bienvenida con mucho respeto al licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza, director general de Sonora Ciudadana. Bienvenido. A la comisionada Adriana Sofía Labardini Insunza del IFT, bienvenida comisionada. A la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI, bienvenida comisionada, y también un saludo respetuoso a todos nuestros amigos comisionados, al doctor Oscar Guerra, al licenciado Monterrey, al doctor Acuña, a la doctora Patricia Cursain, a nuestra amiga Areli. ¿Quién más nos falta? Y ya estamos hasta el momento. Bienvenidos, señores comisionados, es un placer tenerlos aquí con nosotros junto con la presidenta del IFAI. También tendremos al ingeniero Luis Díaz Vargas y al ingeniero Héctor Lario Santillán del Comité de Transparencia del Infonavit. Me indican que ya están por aquí, en unos momentos nos estarán acompañando. También al licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Bienvenido, licenciado. También me informan que tenemos al doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM. Bienvenido, doctor Astudillo, sea usted
bien recibido en este Senado de la República, y también de última hora, aunque no teníamos en el programa registrado, al licenciado Juan Pardinas, que debe estar por llegar. Todos ustedes sean bienvenidos al Senado de la República, valoramos que estén aquí con nosotros, los escuchamos con atención y sin duda todos sus comentarios son bien recibidos y serán contemplados para esta dictaminación que estamos haciendo en un tema tan importante como es esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Bienvenido, licenciado Noriega, y tiene uso de la palabra hasta por 20 minutos para al final en bloque hacer una serie de preguntas y respuestas. Senador, muchas gracias. Senadoras, senadores, muchas gracias. Agradezco a las comisiones dictaminadoras la invitación a un respetuoso intercambio de opiniones. Estas decisiones que vienen impactarán en que se logren o se frustren los objetivos de la reforma constitucional de hace un año que tanto hemos presumido todas y todos. El camino es claro: garantizar los mecanismos para hacer efectivos los derechos constitucionales, no limitar los derechos constitucionales con los mecanismos, que al parecer es una tradición jurídica en nuestro país. Reconocemos a este Senado su disposición de abrir sus puertas a 3 redes de la sociedad civil: la Red por la Rendición de Cuentas, México Infórmate, del cual soy integrante, y el Colectivo por la Transparencia en México, el cual me honro a coordinar, para co-crear la iniciativa de Ley General de Transparencia que el día de hoy estamos comentando. El objetivo era más que complejo y no fue fácil: diseñar una legislación secundaria que terminara de una vez por todas con las clásicas interpretaciones dolosas y regresivas que históricamente se han realizado para cerrar en lugar de para abrir la información. Quiero entender que un proceso como este, sin precedentes, con ausencia de reglas claras respecto a nuestra participación, dejando poco claro qué elementos mínimos se tendrían que cumplir para poder hablar de una práctica de parlamento abierto, pues iba a dejar forzosamente 250 horas de trabajo, muchas veces en una frustración por los resultados que, como bien comentó ayer la senadora Laura Rojas, y le agradecemos esas explicaciones, pues llevaron a que existiera incluso una incertidumbre en el clima general. Y me permito retomar, sobre todo por las pretensiones del Ejecutivo Federal, y me permito retomar las palabras del doctor Juan Pardinas, colega, director del INCO que vamos a tener aquí, que muchas veces con estas pretensiones Presidencia quiso matar moscas a bazucazos. Sus preocupaciones muchas veces eran entendibles, validables, atendibles, y para resolverlas, pues prácticamente en muchas de las propuestas venían a destruir lo que ya se había construido. Pero bueno, vamos a entrar en materia y me permito enfocarme en algunos temas que considero son fundamentales. Sobre la publicidad oficiosa de la declaración patrimonial, me permito defender la iniciativa original. Se refiere a la versión pública de la declaración patrimonial, no hacia la declaración como tal, por lo que no se estaría violentando el derecho a la protección de los datos personales. Versión pública, desde un inicio lo hemos señalado, debe ser el mínimo aceptable, sobre todo por el contexto nacional de nuestro país. Que la opinión pública pueda cotejar con cuánto entró y con qué, y con cuánto salió y con qué cualquier persona que ingrese a un puesto público. Permitirá esto poco a poco ir reconstruyendo una base de confianza que está erosionada actualmente. Por lo menos se reconstruirá con quienes su actuación sea presentable, ¿no? Insisto, el contexto nacional nos está dando la respuesta en este tema. El problema en este particular no es jurídico. Quienes señalen que hay una sentencia que dice que la declaración patrimonial no debe ser pública, ciertamente están hablando de la declaración patrimonial y es una interpretación. Estamos hablando aquí de versiones públicas. Es diferente. Presunción 2, presunción de existencia de información y obligación a generarla. En este particular me parece relevante traer el ejemplo de la reunión que sostuvimos las organizaciones de la sociedad civil en Los Pinos la semana pasada. El tema de la reunión, ustedes ya se lo imaginan, ya en esta mesa ayer incluso despertó suspicacias, es obvio, pero si alguien quisiera hacer una solicitud de información para conocer quiénes estuvimos presentes en esa reunión, qué día fue, a qué hora se empezó, a qué hora se acabó y si hubo algunos acuerdos al respecto, la respuesta de Presidencia de la República sería una declaratoria de inexistencia.
puesto que no hay ningún documento que, incluso con sus propuestas, pues que determine que efectivamente fue realizada esa reunión. Y obviamente incluso lo podemos extrapolar a las reuniones que ustedes como soberanía han tenido en reuniones de trabajo con el mismo consejero ejecutivo, con el consejero jurídico de la presidencia. Al sostener estas reuniones, que tienen todo el derecho, necesariamente se tiene que documentar la reunión. Estas mismas reuniones, hemos señalado, son ejemplos de transparencia y se ha ido reconstruyendo. Estas sesiones, estas audiencias públicas han ayudado a reconstruir la base de confianza sobre que no tiene ningún problema en que quienes tengan propuestas y preocupaciones sobre una ley general vengan y las viertan aquí de manera franca y transparente. El problema de manejar este tipo de propuestas de manera poco claras, poco transparentes, genera desconfianza y genera todo lo que pasamos en las últimas semanas. Bueno, sí hubo reunión, obviamente ya lo sabemos, fue invertido tiempo valioso y costoso de nuestros funcionarios de alto nivel de gobierno federal y estarán de acuerdo que esa reunión fue de total interés público. En el estado actual de las cosas, y como algunos quieren mantenerlas, insisto, dicha reunión sería un horripilante fantasma para la transparencia. La iniciativa original sí permitiría documentar dicha reunión y no estamos hablando, como se propone, de exclusivamente actos de autoridad, puesto que esas reuniones no han sido actos de autoridad, o actos efectivamente ejercidos que afecten la esfera jurídica de las personas, puesto que tampoco. Ya ayer se dijo que con este ejercicio, pues de transparencia, nos da certidumbre y certeza, y que qué bueno, insisto, que estas propuestas tengan nombre, rostro y demás. En el caso, por su parte, de facultades que no se ejercen, es normal que no se ejerzan, pero en la respuesta a las solicitudes de información se deberá señalar claramente que no se han ejercido dichas facultades, competencias o funciones y fundamentar la naturaleza de su aplicación o su no aplicación, si es discrecional o no, si se estaba obligado o no a llevarlas a cabo. Esto en el caso de la propuesta, por ejemplo, del indulto presidencial. Si no se ejerce esa facultad, pues necesariamente se tendría que documentar que no se ejerció, no declararse inexistente. Hay una increíble distancia entre avanzar para que cada vez haya menos fantasmas para la transparencia, o, como se ha propuesto, generar más y más, dejando un amplio número de actividades fuera del escrutinio público. Y no estamos hablando de imposibles, no estamos hablando de absurda de burocracia para transcribir versiones estenográficas y levantar minutas. Estamos hablando de dejar constancia documental de la actuación de nuestros servidores públicos en el desempeño de sus atribuciones. 3. Solicitudes de intervenciones de telecomunicación y geolocalización. En este particular me parece importante, y es un comentario muy concreto, me parece importante señalar que la iniciativa original es clara en su propósito y nunca propone se haga público ni el número de averiguación previa, ni los argumentos y estrategias contenidas en dichos procesos. Por lo mismo, no se entiende la resistencia, toda vez que no se busca la publicidad de las averiguaciones previas, sino detalles que son esenciales. Acotar esta obligación de transparencia a fines estadísticos desdibujaría el objetivo de transparentar el que todas y cada una de esas intervenciones realizadas se hayan realizado conforme a derecho y se rinda cuentas a la sociedad en su conjunto. No es un tema menor, no es un tema para nada popular, lo menos que se le debe a la sociedad es poder verificar que se haga conforme a derecho y que se le rinda cuentas. Es correcto. 4. Condonaciones, exenciones y cancelaciones fiscales, pues ya han señalado que se entiende que la resistencia es respecto a las exenciones y pues hacia ellas sería bueno elaborar un poco. Especialmente me llaman la atención o me gustaría traer la atención aquellas que requieren una resolución específica para un contribuyente, sea persona moral o física. Verbo y gracia, disposiciones generales que establecen exenciones sujetas a una solicitud del contribuyente y una resolución específica de alguna autoridad fiscal. Es decir, en lugar de dar pasos de atrás en lo que ya en la actualidad tenemos y que ya se encuentra público, podemos resolver este problema proponiendo una redacción que señale que además de las condonaciones y cancelaciones fiscales, las exenciones u otras facilidades tributarias en las que exista una solicitud y una autorización deban hacerse públicas. Creo que la preocupación está centrada en esa parte. 5.
Facultad de abrir información en casos de posibles violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Me lo voy a brincar porque ya se ha elaborado bastante al respecto. Nada más insistir, no estamos pretendiendo que sea el IFAI quien califique la existencia de violaciones graves a los derechos humanos. Estamos señalando que debe de tener la posibilidad, a prima facie, de poder abrir información obviamente por violaciones en algo que tiene amplio interés público. Creo que en ese tema es claro, no estamos hablando de darle la atribución al IFAI de calificar. 6. Sobre el tema de sanciones. Tengo algunas consideraciones y voy a ser muy puntual, empezando con una pregunta: ¿en dónde y en qué parte del texto constitucional se limita al IFAI a solamente resolver recursos de revisión? Es el órgano garante, ¿no? La propia Constitución señala: 1. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 2. El organismo autónomo se regirá por la ley general que emita el Congreso, en la cual se establecerán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. Y 3. El órgano garante de transparencia es responsable de garantizar el cumplimiento de derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. En este contexto se observa que el órgano garante es responsable de garantizar el cumplimiento del acceso a la información y datos personales en posesión de sujetos obligados y particulares, por lo que para tales efectos requiere ser dotado de todas las facultades necesarias a través de la ley general que permitan el pleno cumplimiento de los mismos. Si los órganos garantes carecieran de facultades de sancionar el incumplimiento de la ley general, se conservaría el mismo statu quo que promovió la reforma constitucional. El contar con facultades para sancionar el incumplimiento a las leyes en materia de acceso de transparencia otorgaría garantías para que los gobernados puedan ejercer plenamente el derecho a la información. Sin menoscabo de lo anterior, debe hacerse una aclaración que, de conformidad al texto constitucional, no se observa que las atribuciones de los órganos garantes se circunscriban únicamente a la determinación de la entrega o no de la información. Lo anterior en razón del párrafo cuarto de la fracción octava del apartado A del artículo 6, en el que se prevé que el órgano garante conocerá de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Como se observa, el texto no limita a la mera resolución de recursos de revisión. Como última consideración al respecto, me gustaría decir, el IFAI ya sanciona a particulares, a personas físicas o morales, por parte de lo que le corresponde en la protección a datos personales. A los particulares sí, médicos, empresas, etcétera. ¿Por qué a los funcionarios públicos no? Eso lo dejo como una pregunta al aire. 7. Fideicomisos y fondos públicos que no cuentan con estructura. Creo que ya también es claro, lo menos aceptable es que se tiene que reconocer que estos fideicomisos son sujetos obligados directos y no es necesariamente a través de quienes aportan recursos públicos para su ejercicio. Preocuparía que fueran, digamos, la fragmentación de la rendición de cuentas en ese sentido. Si un fideicomiso está integrado por la Secretaría de Salud, Educación y Seguridad y a cada quien va a responder por los 50 millones que le pone, pues difícilmente vamos a lograr entender el funcionamiento como tal. Cada fideicomiso tiene un consejo técnico, un comité técnico, quien debería y deberá responder en el respecto. Pero bueno, 8. Prueba de daño y prueba de interés público. En el caso de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los sujetos obligados realizan la prueba de daño cuando clasifican la información en los términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia. La clasificación de la información en términos de los lineamientos que ya me referí debe ser realizada desde el momento en el que se genera la información o bien cuando se recibe una solicitud de acceso, en cuyo caso deberá ser aprobada por el Comité de Información. La práctica revela que esta disposición ya ha sido cumplida por sujetos obligados y sí sigue siendo cumplida sin que necesariamente se le desborde de trabajo a las dependencias. Creo que debemos ya a estas alturas rebasar esa idea de que se le está cargando la mano a las dependencias públicas cuando parte esencial de su trabajo es rendir cuentas.
Bueno, ojalá podamos dejar claro este trayecto. Hay opiniones muy encontradas. Yo no estaría para nada en contra de que la clasificación y la prueba de daño se haga al momento de la solicitud de información, ¿no? Sí, y obviamente difícilmente apoyaría la idea de la Consejería Jurídica de la Presidencia que se haga únicamente hasta que haya un recurso de revisión. Una gran proporción de la información de los ciudadanos nunca llegan a recursos de revisión y se quedan con una respuesta legaloide que no le permite nunca entender por qué se le fue negada la información. Y ahí, permítanme decirlo así, se quedan enterradas todas nuestras pretensiones de transparentar. Cualquier ciudadano se enfrenta a una respuesta legaloide de esa naturaleza, arruinó toda esperanza en el acceso a la información pública. 9. Son 10, ya casi acabo. Recurso del consejero jurídico del Gobierno Federal. El artículo 6 constitucional establece explícitamente que ante resoluciones del IFAI solo el consejero jurídico del Gobierno podrá interponer un recurso ante la Suprema Corte. Y únicamente si se trata de razones de seguridad nacional. Y ante la propuesta del consejero jurídico es importante decir que esta figura no guarda ninguna relación de supra o subordinación ni de coordinación con organismos autónomos o entidades federativas y por lo tanto la propuesta es totalmente desproporcionada. Creo que ya también hay acuerdo al respecto y pues como cereza en el pastel decir el consejero jurídico no puede representar intereses más allá de los del Poder Ejecutivo Federal. Punto. 10, y con esto concluyo, sobre la posibilidad de reservas indeterminadas en infraestructura estratégica. Por un bazucazo presidencial, precisamente, se pretenden habilitar reservas de información sin límite de tiempo, de forma discrecional en lo que se refiere a servicios públicos e infraestructura que sea considerada de carácter estratégico. Entiendo y valido su preocupación. El problema no es que la reserva deba continuar a lo largo de los años, sino que no existe control alguno para determinar si efectivamente se persisten las causas que originaron la reserva inicial. No existe absolutamente en la propuesta que se hace ningún control y creo que se puede aliviar este tema señalando la obligación de que sea el mismo órgano garante, a petición del sujeto obligado, quien determine de forma pública que se está extendiendo el periodo de reserva por un tiempo determinado adicional porque no se han extinguido las causas que motivaron la reserva de la información. Un ejemplo muy claro, pues pedir los planos de Almoloya de Juárez sería obviamente un absurdo y sería totalmente contrario, obviamente sería la información reservada, sería totalmente contrario pensar que en 10 años o en 15 o en el tiempo que se termine definiendo, pues ya vamos a poderlo conocer. Y que o en 30 años, si ya es un museo en 30 años, pues adelante, ¿no? Mientras tanto, es obvio que el IFAI y los órganos garantes tienen que seguir revisando si las causales se están actualizando o si ya se extinguieron. Senadoras y senadores, concluyo, esto está en sus manos y es más de una voluntad política que de un asunto jurídico. Mucho de esto tiene que ver más con en qué lado de la historia se van a parar en estas próximas semanas, de la progresividad del derecho a la información y mayor democracia y mayor controles y mayor derecho hacia la ciudadanía, o si se van a parar del lado del Estado a restringir información, a cuidar los intereses del statu quo. Con eso concluyo, les pido por favor